Hola, en este video vamos a seguir resolviendo equations, pero esta vez con letras en los dos lados y usando varios pasos. Les recuerdo unas cosas antes de mirar nuestros ejemplos. En primer lugar, para poder eliminar números de un lado y moverlos para el otro, se tienen que usar operaciones opuestas, inverse operations. Les recuerdo que sumando y restando son dos operaciones que se eliminan. También la multiplicación y la división se eliminan. Si se les olvida cómo se ve la multiplicación y la división representada en una equation, aquí tengo unos ejemplos. Si tienen un número al lado de una letra sin nada por en medio, es multiplicación. Si tienen una fracción, eso representa la división. ¿Ok? También les recuerdo que para poder eliminar números, primero se tiene que simplificar los dos lados individualmente. Si tienen letras en los dos lados, hay que simplificar un lado, luego el otro, y luego poder mover las letras y los números usando esas operaciones opuestas. ¿Ok? También les voy a enseñar cómo usar la calculadora al final para poder ver si la respuesta que ustedes sacaron es la correcta. Porque tenemos letras en los dos lados, les recuerdo que no todos los problemas van a tener solución. A veces tenemos un no solution y a veces tenemos un many solutions. Les recuerdo que si al final del problema ustedes tienen una letra y un número, significa que no más existe una respuesta que es la correcta. Si no tienen letras al último, se eliminan por completo y los dos números que sobraron son iguales, no son iguales, significa que no tiene solución este equation. Pero también puede suceder que se puede eliminar las dos letras completamente por los dos lados y lo que sí sobró, sí son iguales, significa que tiene muchas soluciones ese problema. Entonces les recuerdo que no todas van a tener una solución y hay que saber diferenciar entre un no solution y un many solution y todo depende de los números que sobraron. ¿Ok? Vamos a mirar unos ejemplos para que ustedes vean los pasos que tenemos que tomar para resolver estos tipos de problemas. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Les voy a recordar que voy a empezar todos los equations igual. Voy a buscar el es igual, voy a hacer una línea vertical para separar los dos lados. Lo segundo es identificar cuál es nuestra letra y dónde está en los dos lados. Entonces aquí tengo una M y acá tengo otra M. Entonces, antes de poder juntarlos, hay que simplificar los dos lados individualmente. Entonces, por ahorita quiero que se fijen en el lado izquierdo. Tenemos un par de paréntesis y esto significa que tenemos que multiplicar. Entonces, voy a tomar el 6 y lo voy a multiplicar por los dos números que están adentro. 6 por 1, 6. 6 por negativo 5m es un negativo 30m. Si uno de los dos números que están multiplicando tiene una letra, esa misma letra tiene que estar en la respuesta. Entonces, como estos dos números no son iguales y no se pueden juntar, hasta ahí llegamos, simplificamos ese lado. Entonces, me voy a fijar en el lado derecho y me doy cuenta que no tenemos que multiplicar y estos dos números no se pueden juntar. Entonces, nomás lo voy a bajar sin cambiar nada. Y luego de aquí tengo que hacer una decisión. Tengo una M en un lado y tengo M en en el otro lado. Por preferencia, a mí me gusta tener mis letras en el lado izquierdo. Entonces, eso significa que tengo que tomar el negativo 6, cambiarle el signo y pasarlo para el otro lado. De esa forma se elimina del lado derecho y se junta al lado izquierdo. Les recuerdo que esta nomás es una preferencia mía. Si ustedes quieren tomar el negativo 30, cambiarle el signo y moverlo para el otro lado, de todos modos van a recibir la misma respuesta. Pero por preferencia me gusta tener mis letras en el lado izquierdo. Entonces voy a bajar el 6. Negativo 30 más 6 me da un negativo 24m. Es igual a 30. Y como de este lado se eliminaron los 6, ya no existe, no lo tengo que escribir. Ahora, de aquí, esto ya no es un variables on both sides, porque ahora la m está de un lado.
Lo único que tengo que hacer para perdón, resolver este equation es eliminando el 6, eliminando el negativo 24 en esa orden y para que quede sola la m. Entonces de aquí voy a restar el 6. Entonces de aquí se va a eliminar. Voy a bajar el negativo 24m es igual a 24. Para poder terminar este problema hay que quitar el negativo 24. Y como el negativo 24 se está multiplicando, la única manera que podemos eliminarlo es haciendo lo contrario. Entonces no voy a dividir por 24, sino un negativo 24. Asegúrense que están incluyendo el signo cuando están multiplicando o dividiendo los dos lados. De esta forma se eliminan los dos negativos, los dos 24 y queda la m sola. Y si uno divide un 24 con otro 24, la respuesta es 1. Pero como los dos no tienen el mismo signo, la respuesta no es un positivo 1, sino un negativo 1. Les recuerdo cómo usar la calculadora después, pero vamos a seguirle a otro ejemplo. Mirando esto, vamos a empezar de la misma forma. Entonces voy a buscar el es igual, voy a hacer mi línea y de aquí voy a mirar los dos lados individuales a ver qué es lo que se puede hacer para simplificarlo un poco más. El lado izquierdo no hay nada que hacer. No tenemos que multiplicar, no tenemos números que son iguales, entonces no hay nada que hacer. Pero en el lado derecho sí veo un par de paréntesis. Entonces de aquí voy a poner el 1. Recuerden que si tienen una letra que no tiene número, pónganle el 1 para que sepan que ese es el número que van a usar para multiplicar. Y también voy a multiplicar con no nomás el 4, pero un negativo 4. Ese signo le pertenece a ese número. Como no voy a hacer nada, en el lado izquierdo lo voy a bajar. Negativo 2 por 1, negativo 2n. Negativo 2 por negativo 4, positivo 8. Y como ya no se puede simplificar más, voy a identificar los dos números, no, los dos letras, las dos letras. Y como les dije anteriormente, voy a tomar la letra que está en la derecha y la voy a mover hacia la izquierda. Como es un negativo 2, le voy a sumar 2n, y esto me da un negativo 4n, negativo 20 es igual. Esto se elimina y bajo el positivo 8, o nomás el 8, porque cuando no tiene signo enfrente, ya sabemos que eso es positivo. ¿Eh? De aquí sabemos que la letra todavía sigue aquí. Hay dos números que tenemos que eliminar. Entonces hay que eliminar el negativo 20 y luego eliminar el negativo 4. En esa orden. El negativo 20 nomás se le cambia el signo. ¿Eh? Bajo el negativo 4n se eliminan los dos 20. Es igual. 8 más 20 nos da 28. Y como el negativo 4 y la n se están multiplicando, porque uno está al lado del otro sin nada por el medio, lo contrario para eliminar será dividir con el signo. Entonces aquí podemos eliminar los dos negativos, los dos cuatros para que quede la n. Aquí. Y luego un 28 dividido por negativo 4 nos da 7. Y como los signos son diferentes, es un negativo 7. Si tienen calculadora, les recuerdo que lo pueden usar para nomás ver si tienen el número correcto, pero por más importante, el signo correcto, porque la mayoría de los alumnos siempre cuando hacen estos tipos de problemas es saber si la respuesta es positiva o negativa. ¿Ok? Entonces vamos a mirar un ejemplo más y luego vamos a usar nuestra calculadora para ver si tenemos las respuestas correctas. ¿Ok? Mirando este ejemplo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a separar los dos lados. Podemos ver que este ejemplo tiene letras en los dos lados. Sabemos que la letra es la R
y por eso tenemos que simplificar cada lado individualmente. Entonces, no hay nada que hacer en el lado izquierdo. No hay paréntesis, no hay términos que son iguales, no hay nada que hacer. Pero si se fijan acá en el lado derecho, vamos a tomar el negativo 2 y hay que multiplicarlo con los dos números que están adentro del paréntesis. Entonces hago mis flechas para que vean qué es lo que se va a multiplicar. Como no hay nada que hacer en el lado izquierdo, lo voy a bajar. Negativo 2 por 8, negativo 16. Negativo 2 por 4, negativo 8. R. No sé si ustedes han notado, después de multiplicar, que tenemos lo mismo en los dos lados. Entonces, una de dos cosas. Puede ser un no solution o puede ser un many solutions. Sugiero que agarren una de las letras y muévanlo para el otro lado. Entonces, como yo tengo preferencia, voy a tomar este negativo 8R, lo voy a sumar en los dos lados. De aquí el negativo 8 y el positivo 8 en los dos lados se eliminan por completo. Y aquí es donde me doy cuenta que lo que está sobrando me va a hacer saber si es un no solution o un many solutions. Entonces, fíjense qué es lo que sobró en los dos lados. Entonces, del lado izquierdo, cuando se eliminaron las R's, quedó un negativo 16. Es igual. Y en el lado derecho también quedó un negativo 16. Entonces la pregunta es, ¿estos dos números que sobraron son iguales? Y un negativo 16 es lo mismo que un negativo 16. Entonces significa que sí, sí son iguales los dos números. Entonces en vez de poner no solution, es un many solution, porque many solution es cuando los dos números sí son iguales. Entonces aquí voy a poner many solutions. Y eso significa que cualquier número que se me ocurra lo puedo poner en lugar de la R en los dos lados y siempre me va a dar el mismo resultado. Si yo pongo un 1, un negativo 13, un 2.8, me va a dar lo mismo. Esto significa que todos los números que existen es la solución de esta respuesta. Entonces agarren sus calculadoras porque les voy a enseñar cómo a ver si tenemos la respuesta correcta en los primeros dos problemas. Aquí tengo esta calculadora que yo uso en mi salón, entonces si ustedes tienen una muy similar pueden hacer lo mismo. Entonces les recuerdo que la respuesta que hemos recibido no sabemos si es la correcta hasta ponerla en los dos lugares y a ver si nos dan los mismos números. Entonces, según la respuesta es un negativo 1. Entonces voy a empezar con el lado izquierdo. Voy a poner 6, voy a abrir paréntesis y poner 1 menos 5. En vez de poner la m, voy a poner el valor que yo saqué como la m, negativo 1. Y voy a oprimir Enter y me da un 36. Voy a hacer lo mismo, voy a usar el mismo número en el lado derecho. 30 menos 6. En vez de la m, voy a poner el negativo 1. Y aquí me doy cuenta que tengo el mismo número en los dos lados. Entonces, eso significa que la respuesta m es igual a negativo 1 es la correcta. Más bien, es la única que existe, porque esta es un one solution. Entonces, voy a hacer lo mismo con el segundo. Voy a borrar lo que tengo aquí y voy a poner negativo 6. La n es según un negativo 7. Entonces, en paréntesis voy a poner negativo 7 menos 20 y voy a oprimir Enter. 22. Voy a hacer lo mismo con el lado derecho. Negativo 2, abro paréntesis, 1 por negativo 7, porque el negativo 7 es el valor de la n, menos 4, mismo número. Entonces, esta significa que n es igual a negativo 7, es la respuesta correcta. Espero que estos ejemplos que hicimos juntos les haya ayudado a entender cómo hacer o resolver equations con variables on both sides de varios pasos. Los veo en los próximos videos.